Etapa de Telesur y tal como adelantamos en los titulares, este lunes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ante la Asamblea Nacional su mensaje anual sobre la gestión del gobierno durante 2023 y cuáles van a ser las perspectivas del país y su administración en 2024. Una etapa cargada de muchas expectativas, sobre todo porque es un año electoral presidencial. Y como todo el mundo está atento a nosotros veremos aquí el mundo desde el sur. Bueno, hoy viendo el mundo desde el sur vamos a examinarlo desde Venezuela porque junto con todo nuestro equipo profundizaremos sobre lo que ocurre en este país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó este lunes su mensaje anual al Parlamento y a la Nación, por supuesto, sobre los logros obtenidos por su gestión a lo largo de 2023. Destacó que Venezuela tuvo un crecimiento económico integral al incrementar 5% el Producto Interno Bruto, el mayor registrado en mucho tiempo en América Latina y el Caribe, pero se tiene previsto que para 2024 el PIB crezca 8%. Asimismo, el jefe de Estado venezolano comunicó que el país alcanzó un nuevo índice de abastecimiento nacional. Escúchenlo. Con el incremento de la producción nacional, aunado a la actividad comercial que la misma Venezuela ha generado, hemos llegado a un nivel de abastecimiento del 96.7%. Y es una cifra para que los periodistas pudieran rotular sus titulares. Abastecimiento del 96.7% conquistado, logrado, concretado en tiempos de guerra económica y bloqueo imperialista. No se les olvide, periodista. No se les olvide. Bueno, fueron más de 6 horas de discurso. Además señaló que a pesar del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y sus cómplices, el gobierno venezolano garantiza la protección del pueblo. Y pese al bloqueo criminal al que cada día le imprime más fuerza el imperio, no desistimos jamás en la misión de garantizar la protección y el abrazo a nuestro pueblo. Se dice fácil, pero no perdamos de vista que la magnitud de nuestros logros se dan en un contexto extremo y particular. Venezuela forma parte de los 19 países a quienes los Estados Unidos de Norteamérica, el imperialismo estadounidense, de manera ilegal, viola sus derechos económicos, comerciales y humanos todos los días, sistemáticamente, desde hace 9 años. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó las líneas de trabajo para mantener el proceso de transformación y recuperación del país. Durante su alocución, en este mensaje anual destacó que este plan nacional se deriva de los 5 consensos, que a su vez contienen 5 grandes objetivos del Plan de la Patria. En este contexto, los ciudadanos tendrán la protección con un nuevo modelo de democracia y atención social que incluye seguir velando por la inversión social. Debo ahora recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Este lunes 15 de enero, el presidente Nicolás Maduro presentó en la Asamblea Nacional su mensaje anual sobre 2023 y expectativas para 2024, tras un año que permitieron a este país avanzar sobre obstáculos propios e impuestos internacionalmente. Ahora la pregunta en concreto es, ¿qué pasará en Venezuela durante 2024? Hay 4 opciones. 1.
¿Va a haber mejora económica y paz? 2, agresiones y conflictos. 3, ninguna de las dos. Y la cuarta, no sé. Cualquiera de esas son válidas. Por supuesto, puedes participar colocando otros posts, desarrollando tus argumentos sobre este tema y así agregar nuevos elementos para el análisis que hacemos para el mundo del sur. Vieron allí el código QR. Es importante que sepan que cada vez que aparezca ese código, ustedes pueden poner su celular y ahí aparece la pregunta con los argumentos. Si aún no has participado, puedes hacerlo a través de @elmundo en el sur, @Telesur TV, @Guillermo Telesur y @Gente Despierta. Tienes por todos lados cómo participar, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas y por supuesto las tendencias, que creo que es lo más significativo. Pero por supuesto, para profundizar más y mejor en este escenario, hemos invitado al profesor Ángel Tortolero. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Luis Guillermo. Bueno, veo que estás cómodo ahí, ¿no? Bueno, maravilloso. Bueno, mira, vamos a trabajar contigo. Él es investigador, titular de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, analista internacional, miembro de la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, y del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez. Y aunque es miembro del PSUV, yo quisiera justamente, profesor Tortolero, que nos desvistamos de cualquier, digamos, identidad partidista para que vayamos a lo académico, a lo profesional, a lo periodístico, a lo más cercano posible a la objetividad. Sabiendo que la objetividad no existe, ¿no? Pero en todo caso, acerquémonos. ¿Cómo percibe el discurso del presidente Maduro en este escenario? Más de 6 horas. ¿Qué extrae de ese tiempo? Bueno, lo primero es felicitarte porque este es el primer programa. Y yo lo felicito a usted porque este es el primero. El mundo desde el sur. Claro. El sur siempre ha marcado la pauta de las buenas noticias para la humanidad. No olvidemos que desde acá comenzó a proclamarse aquello de la multipolaridad, la solidaridad, la integración, y es una vieja deuda que tenemos con el libertador Simón Bolívar, eso de la integración, sobre todo la latinoamericana. Pero yendo sobre el presidente Maduro. El presidente Maduro hizo galas de un alto sentido patriótico, pues un discurso cargado de elementos veraces, concretos, que se pueden comprobar en la realidad. O sea que no vino a hacer demagogia, no vino a congraciarse con un gran titular, sino a desnudar una realidad que hemos estado viviendo los venezolanos y las venezolanas desde el momento que el presidente Maduro llega a la presidencia de la República a esta fecha. Hizo un análisis muy correcto, muy sostenido, muy metodológico en cuanto a lo que ha tenido que enfrentar su gobierno, o lo que hemos tenido que enfrentar los venezolanos en cuanto a superación de la crisis inducida por agentes externos. Dejó muy claro, bien sentado, quiénes son los enemigos de la patria. Una oposición recalcitrante, ultraderechista, que combina con cualquier ultraderecha en América Latina y en el mundo. Cualquier Zelensky, cualquier Volodymyr que usted quiera ver por allí. El caso de Ucrania se lo va a conseguir desde Argentina hasta el Río Grande, o sea, a lo largo y ancho de toda Latinoamérica y el Caribe. El presidente Nicolás Maduro hace un reconocimiento al pueblo venezolano por la capacidad de resistencia, pero por la capacidad de acción y reacción frente a la crisis. Invoca allí, nuevamente le extiende las manos al empresariado, a ese sector empresarial que durante 200 años no produjo absolutamente nada y vivió del erario público, de la renta petrolera, y que ahora tiene el reto enorme de producir en Venezuela y de aquí en adelante seguir trayendo las divisas tan necesarias. Por cierto, que habló de un crecimiento en el sector agrícola, agropecuario, significativo. Creo que habló de 5.5%, creo que fue la cifra que utilizó el presidente. Y eso tiene que ser también de la mano de los empresarios. Y fíjate lo interesante de esto, que ahora no es con la renta petrolera que lo estamos haciendo. Si comparamos este discurso del presidente Maduro hoy con las cifras que nos mostró, con cualquier discurso de cualquier presidente del siglo pasado, usted se da cuenta que antes los gobiernos aportaban allí. ¿Cómo se percibe que un país bloqueado como Venezuela, por los Estados Unidos, con este sistema financiero y todo esto, haya logrado un crecimiento de 5% y que luego tenga, como dice la cifra, abastecimiento de casi el 100% en varios rubros? Incluso el presidente está atreviéndose a decir que vamos a exportar productos agrícolas. Entonces, ¿cómo se percibe eso? ¿Qué efecto tiene el bloqueo entonces? No, el bloqueo tuvo un efecto
en la calidad de vida de los venezolanos. Luis Guillermo, nosotros nos bajó la calidad de vida en cuanto al salario, sobre todo del sector servicio del Estado. O sea, hay gente que todavía dice que el bloqueo es mentira. No, ¿cómo va a ser mentira? O sea, no es mentira que el Estado no puede poner $1 en el sistema bancario internacional. Eso no es mentira. No es mentira que nuestros diplomáticos afuera, para hablar un solo caso, entonces, ¿cómo hizo Venezuela? Una vez cada 6 meses. ¿Cómo lo hizo? Convocando la mejor voluntad de los venezolanos y las venezolanas, y eso que se dice muy jocosamente, los emprendimientos, ¿no? Y tuvo vamos a decir, una buena respuesta, un sector productivo, vamos a decir, nuevo, después de 23 años, que entendió que la política se hace con las reglas de democracia y no con golpes de Estado. Y entendió también que sus negocios se vinieron abajo gracias también a las mismas medidas coercitivas unilaterales. Entonces, quien tiene una empresa le queda es producir. Además, el Estado con políticas efectivas a nivel internacional ha abierto mercados interesantísimos. Y, profesor Tortolero, quizás esos emprendimientos que usted menciona, que crecieron de manera significativa, es porque, creo yo, y es una opinión ya personal, el venezolano no se le muere el muchacho en los brazos. Él sale adelante y empieza a crear cosas frente a la adversidad, frente a las circunstancias. Yo necesito dinero, tengo que producir, y se inventan emprendimientos. ¿No cree usted? Y además de la política de Estado, la liberación el uso de una cesta de moneda, bueno, que en este país simplemente es el dólar, lo que tenemos como referencial. Fíjate los beneficios que trajo. Tenemos una economía que va creciendo y se logró controlar la hiperinflación, que era uno de los grandes males. Se niveló también el sistema cambiario, ¿no? Se estabilizó. Se estabilizó el sistema cambiario. Vamos hacia adelante a paso de elefante enfermo. Me dijo un amigo en estos días, bueno, los pobres elefantes enfermos, para decir que vamos lentos pero seguros, un camino por la construcción de una economía estable, sólida. Aquí no hay invento. Este país usted le pone $1 millón a cada venezolano en la mano, inmediatamente los mecanismos perversos del mercado se encargan de hacerlos aguas. Tenemos menos de un minuto. Antes de despedirnos a la siguiente parte, en síntesis, ¿qué dirías del 2023 según lo que observó y escuchó de Maduro? El 2023 nos abre las puertas a un 2024 lleno de retos, pero con grandes oportunidades. Y la primera oportunidad que tengo para enfrentar esos retos es la unidad nacional. Nicolás Maduro es el campeón de la paz. Y el campeón de la paz en cuanto no solo al tema del Esequibo, sino a la visión que hoy tiene la política y los políticos de todas las tendencias sobre los destinos de la paz. Bueno, vamos a ver si entonces en el 2024 va a haber la paz que dice el profesor Tortolero, si va a haber ese equilibrio, porque vamos a despedir esta parte ya, como quien dice, vamos a dejar el 23 y vamos a trabajar con el 24. Recuerden que aún tienen tiempo para participar en nuestra encuesta, ahí que hemos publicado en nuestras redes sociales y la pueden buscar en alguna de nuestras cuentas, porque al final vamos a revisar esos resultados y las tendencias. Al volver trataremos entonces de visualizar cómo se percibe el escenario de Venezuela para 2024 y el del gobierno del presidente Nicolás Maduro en un periodo electoral. Quédense con nosotros porque aquí estamos viendo el mundo desde el sur. Desde México hasta Brasil, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos qué hay detrás de cada acontecimiento, cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan. Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I. Solo por Telesur.
Bueno, fíjense ustedes que de cara al 2024, el presidente de Venezuela presentó este lunes nuevas líneas de trabajo que apuntan a la transformación y recuperación total de Venezuela. Por eso a la fórmula de las 3 R. .net le sumo una nueva visión que lanzo hoy en grandes líneas, a grosso modo, que las incorporo al debate nacional y que espero desarrollarlas con equipo, como colectivo, como país, en los próximos días, para que las podamos asumir como un gran acuerdo nacional. Y hablo de las 7 transformaciones que necesita Venezuela para lograr en el 2030 ser un país recuperado, próspero, de bienestar social y de igualdad, profundamente democrático, más libre e independiente que nunca. Sí, está bien, pero vamos a revisar un poco más esto porque eso es lo genérico. A través de su alocución anual, el mandatario nacional expresó que iniciará entonces el plan 7T para recuperar al país como potencia. Uno de los elementos es modernizar e impulsar los medios para hacer crecer la economía nacional. O hacerla crecer más, pues, en este caso. Será implementado un medio para sostener la doctrina bolivariana como eje central de la formación nacionalista. Eso hay que darle un poquito de revisión, pero por lo pronto vamos a seguir avanzando. Tercero, a través de los modelos de convivencia comunitarios se fomentarán los valores que unen a los ciudadanos en torno a la defensa del territorio. Por supuesto que ahí entra lo de la Guayana Esequiba venezolana. Cuarto, el sector social recibirá protección a través de las grandes misiones, que ya se ha hecho, pero parece que como ha sido exitoso, le van a seguir insistiendo. 5. Consolidarán las áreas políticas como movimientos republicanos. Eso requiere de una explicación, pero vamos a seguir diciendo otras cosas. Número 6. Como parte del Plan de la Patria, crearán los canales de protección ambiental como recurso contra el cambio climático, que algunos, por ejemplo, aquí en Telesur decimos la crisis climática. Y séptimo, 7T, 7 transformaciones, consolidarán la configuración mundial para el ingreso a nuevos bloques económicos, que es lo que estamos hablando de los BRICS, donde Venezuela pues apunta a ser socio, no miembro todavía, hasta que los BRICS lo decidan, pero por lo pronto socio, que no es malo, pues son socios de China, de Rusia, de Brasil, de la India y de Sudáfrica, y de los otros países que se incorporaron, Arabia Saudita y otros más. Para visualizar este escenario de 2024, vamos a seguir ayudándonos con la interpretación del profesor Ángel Tortolero. Bueno, el presidente Maduro dice que como para garantizar la unidad del país, y como él es caraquista, se va a poner la gorra de los Tiburones de La Guaira, un equipo que parece que va avanzando muy bien. Y algunos fanáticos dicen que bueno, que es peligroso eso, pero ¿qué piensa usted? Bueno, en América Latinoamericana habría que explicarlo para que los sureños entiendan que hay beisboleros y no futboleros, ¿no? Exactamente. No, pero fíjate, desde el punto de vista subjetivo, eso que la inspiración que los pueblos deben tener, Venezuela está concatenada con la visión y la misión de construir un gran país. Ya salimos de la ficción de que somos un país rico y entendimos que somos un país con grandes potencialidades. Pero esas potencialidades hay que producirlas, hay que convertirlas en mercancía y llevarlas al mercado mundial. Pero no al mercado por el mercado en sí mismo, sino al mercado en el marco de alianzas concretas que nos lleven por la vía de la solidaridad y la complementariedad a entendernos con el mundo. 3/4 partes del planeta tienen relaciones con Venezuela y están abiertos los mercados mundiales para entonces nosotros empezar a producir. Decíamos en una entrevista reciente de que Venezuela es el caso de quien está muriendo de hambre y tiene en el patio una mata de mango frondosa y llena de mango, pero no es capaz de ir a quitar un mango, limpiarlo y comérselo. Eso nos ha pasado a nosotros históricamente porque la renta petrolera nos suplió todas nuestras necesidades con una economía de puerto, una agricultura de puerto. Ahora cambió la cuestión. La crisis nos generó un estadio distinto, entonces tenemos que ahora abocarnos a la producción, a la explotación, en el buen sentido de la palabra, y a la redistribución de la riqueza para todos por igual. Eso solo puede hacerse el socialismo. Eso no existe en ningún otro modelo económico. De allí rescatar desde el punto de vista ideológico los valores integrales del socialismo bolivariano, nuestro socialismo, que es un socialismo marcado por la solidaridad, por la complementariedad, y no por el auxilio ni el altruismo, sino por la comprensión. El socialismo que dio 5 millones de viviendas. Cuando usted habla de recuperar
la riqueza para distribuirla equitativamente, se refiere también a los anuncios que hizo el presidente de mejoras de los ingresos de los trabajadores, con respecto a los bonos, con respecto al cestaticket, el ticket de alimentación, pues, ¿no? Sí, la política de bonos y de auxilios para la economía sí va a seguir estando vigente en la medida que, y va a ir desapareciendo en la medida que nosotros vayamos aumentando nuestra productividad. O sea, esto es una medida de auxilio inmediato, porque no es mentira que el daño que nos han hecho las medidas coercitivas ha sido, bueno, abismal, pues, y no ha sido mayor porque el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro ha ido a través de los bonos soliviantando la situación. No ha solucionado el problema, es que no podemos solucionarlo hasta que no tengamos fuentes de ingresos suficientes. Este país vivía de 70.000 millones de dólares anuales y de la noche a la mañana nos quedamos con 300 millones. O sea, usted ganaba 70.000 bolívares y yo lo digo con respecto a eso, justamente hablando de la industria petrolera, ¿qué perspectiva hay de que las cosas cambien? Todas las del mundo. Mira, hay alianzas estratégicas con Irán, hay alianzas con Turquía, hay alianzas con India, hay grandes intereses de China en la región para la explotación petrolera. Bueno, los mismos Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos necesitan urgentemente un abastecedor seguro y cercano, y ese es Venezuela. Por eso se han levantado ciertas medidas de allí coercitivas. el gobierno de Biden tiene que tomar decisiones muy drásticas y a lo mejor soportar los embates de Miami en contra de él. ¿Cómo combinará, por ejemplo, a Biden, que quiere ser reelecto, ante la amenaza de Trump, que también es una amenaza para Venezuela, porque fue uno de los que impulsó más las sanciones, con respecto a cómo lograr seguir atacando a Venezuela si necesita que Venezuela te dé petróleo? Bueno, ¿Cómo ese dilema, no? Bueno, eso te lo puede responder cualquier norteamericano que esté echando combustible hoy, que ¿Sí? está pagando 6, 7 veces el valor con respecto al año pasado. O sea, eso te lo puede No, responder. pero explíquemelo usted, que no es No, que norteamericano. así de simple, ¿no? El pueblo norteamericano está demandando también que le devuelvan los niveles de calidad de vida, los que le promete el sueño americano, que se le han venido abajo, 60 millones adictos a las drogas, 45% de desempleo, un país donde hay que trabajar 14, 16 horas diarias, es un país que se hace inviable. Noam Chomsky lo ha dicho millones de veces. Es un Estado fallido en cuanto a la atención social. Ahora, sostener la economía norteamericana, lo decía el comandante Chávez, hacen falta ese modelo económico para sostenerlo. Si toda la Tierra asumiera el modelo económico norteamericano, necesitaríamos 20 planetas Tierra para poder extraer los recursos para mantener ese sistema. Entonces, en relación con Venezuela, En relación con Venezuela tienen que levantar las sanciones porque además de la presión social... ¿Cree usted que la va a tiene, levantar? por supuesto, tiene presión social, pero aparte de eso tiene presión económica. Los grandes inversionistas de la industria petrolera, minera, gasífera... ¿Usted predice que se van a levantar las sanciones? Por supuesto que sí, porque hay presión de los mercados. El mercado no se rige por ideología, el mercado se rige por producción. Y como tú le dices a una empresa que invierte millones de dólares y que han invertido millones de dólares... Entonces vuelvo a la pregunta, si usted predice que se van a levantar las sanciones, ¿cómo queda en los candidatos presidenciales con el lobby judío, con el lobby cubano, incluso con un lobby venezolano que está en Miami, para poder Pues buscar los digo, votos? tendrá que sortear ese evento, ya eso pierde vigencia en cuanto a las necesidades son mayores a las aspiraciones políticas e ideológicas y el hambre de poder con el cual se manejan las derechas y las ultraderechas en el continente. Pero el presidente Maduro ha tenido grandes triunfos. El intercambio de 30 y pico delincuentes que hicieron armas contra la patria por Alex Saab es un triunfo de la diplomacia bolivariana, del presidente Nicolás Maduro. Las relaciones estrechas con China es un triunfo del presidente Nicolás Maduro. Y esos son los elementos con los cuales abrimos el 2024. Pues aquí estamos. Nosotros tenemos un sistema, un gobierno, un Estado, 5 poderes, hay un sistema electoral confiable, vengan las inversiones del mundo. Y fíjate como hoy vimos a una oposición, vamos a decir, un poco regularizada, democrática, apostemos a que es democrática, aunque para mí la oposición en lo personal es una sola, la misma que aplaudió al señor Juan Guaidó y la misma que aplaudió en el 2015 el derrocamiento de Nicolás Maduro en 6 meses. Eso no se puede olvidar tan fácil. Pero sin embargo vimos una oposición hoy civilizada, que está allí en la Asamblea Nacional y que bueno, y que apuesta a un país, parte de la oposición. una parte minúscula, pequeña, pero nada despreciable en cuanto al discurso. Entonces el país se unifica. Esta nueva propuesta que hace el presidente Nicolás Maduro nos pone de cara entonces a un discurso político de altura, de empezar a hacer política con P mayúscula. Bueno, usted es optimista y seguramente es más optimista porque, bueno, sigue la línea del gobierno nacional, pero vamos a ver qué piensan nuestros usuarios, porque se acuerdan que hicimos una pregunta, ¿verdad? Ajá. Por las redes sociales. Vamos ahora a la encuesta que hemos publicado en estas redes sociales y recuerden la pregunta era muy simple. ¿Qué pasará en Venezuela durante 2024? Bueno, de acuerdo a la participación de nuestros usuarios, oye, pero fíjate,
Parece que coinciden con usted, o escuchando a Tortolero parece que la gente se sintonizó con esta idea, porque 73% considera que va a haber mejora económica y paz. Los demás participantes, bueno, 7% dice que va a haber más agresiones y conflictos, 13% dice que ninguna de las dos cosas y 7% dice que no sabe. Probablemente mucha gente más no sabe qué va a pasar, pero todos esperamos que sea lo mejor. No, pero que más allá de los deseos hay indicadores bien concretos. Hay un indicador de confianza en el país, que el país manifiesta en el gobierno, y eso lo hace a través de la paz. Si este país estuviera en conflicto, uno dijera otra cosa, pero uno está viendo, oye, no es entrega, es paz social, es confianza en las instituciones, Bueno, vamos es confianza a ver acá en el gobierno. algunas cosas, porque fíjate, vamos a poner bajo el foco las ideas centrales que nuestro equipo ha logrado descubrir a lo largo del programa, con lo que usted ha dicho y con otras cosas que se han dicho, ¿verdad? Por supuesto, hay infinitas interpretaciones y ustedes deben tener otras muy interesantes en nuestra audiencia. Pero hemos encontrado algunas que merecen nuestra atención y que dejamos a la consideración de ustedes, por supuesto. El foco, ¿no? O sea, pero el foco apuntando las ideas, ¿no? Bueno, los mercados mundiales, esta es una. Los mercados mundiales están abiertos para impulsar el sistema productivo del país. Es una idea central que se desprendió acá, está bajo el foco. Número 2, las sanciones deben ser levantadas por Estados Unidos por la presión internacional. Y ahí vemos a Biden como que se estuviera rezando, ¿no? Número 3, el Ejecutivo Nacional tiene como desafío mejorar el salario del empleado público. Bueno, esas son 3, pero pueden haber muchísimas. Profesor, ¿qué le parece? Bueno, exactamente, y eso es lo que venimos sosteniendo. La mejora del ingreso, el salario es un tema de más profundidad y que requiere una expectativa económica mucho mayor, una realidad económica mucho mayor. Pero hoy, por ejemplo, el ingreso pasó de $70 a $100, el ingreso extra, el ingreso de los bonos. Eso en términos reales, pues un auxilio directo al trabajador o a la trabajadora. Tenemos que un incremento del 30%. Y en otro escenario no lo hubiésemos tenido. Ángel, muchas gracias por tu participación. Muchísimas ha sido muy gracias. útil todo lo que has dicho. Seguramente mucha gente estará pensando, bueno, sí, no, tal vez. Esperaremos qué dice en las redes sociales, en las redes por sociales. supuesto, claro. Gracias, profesor Ángel Tortolero, por su valioso aporte. Nos despedimos para mañana. Pero antes quiero destacar varias cosas. Con los desafíos que se le presentan al gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2024 y por supuesto al pueblo venezolano. Tenemos una coyuntura influenciada por elecciones presidenciales, incremento de los ingresos laborales y deseos de mejoras en servicios públicos. También en la lucha contra la corrupción, avance en el rescate del territorio de la Guayana Esequiba venezolana y de activos robados por Estados Unidos y otras naciones dentro de un inclemente bloqueo, entre otras situaciones. Pero para quienes conocemos y conocen a Venezuela y su pueblo, está claro que cualquier desafío que se le presente a un presidente en este país son las venezolanas y venezolanos quienes siempre harán posible cualquier avance de esta nación, porque siempre saben ver y avanzar en el mundo desde el sur. Hasta mañana.